Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener la primera clase pregrabada de la unidad 1, semana 1 de biología para segundo bachillerato paralelos E y F. En este caso, vamos a tener como tema los tejidos vegetales. Nuestro objetivo de clase será examinar la estructura y función de los tejidos de las plantas. Al hablar de tejidos vegetales, son similares a los tejidos animales, teniendo en cuenta que son conjuntos de células que se especializan en formar diversas estructuras, en este caso de las plantas. La diferencia fundamental es que al hablar de tejidos vegetales podemos encontrar que se encuentran formados ya sea por células vivas, como vemos en la primera imagen, o por células muertas, como vemos en la imagen de la parte inferior. Em, Cuando nosotros vemos una plantita que apenas está creciendo, son células vivas. Se caracteriza por su flexibilidad. Cuando en cambio vemos una planta que lleva años de vida, la estructura, la madera, ya tiene solamente células muertas en su parte exterior. Los tejidos vegetales se pueden clasificar de acuerdo a su funcionalidad. En este caso vamos a ver que hay algunos que están especializados en el crecimiento, en el almacenamiento o en el sostén de la planta, entre otras funciones. Así que hemos clasificado a los tejidos vegetales en el tejido meristemático, tejido de sostén, tejidos conductores y el tejido parenquimático. Los tejidos centrados en el crecimiento van a ser el tejido meristemático. De aquí se van a derivar de cada tejido otros tejidos especializados que vamos a analizar a continuación. El tejido meristemático es el que se encarga de permitir que la planta crezca, tanto en longitud como en grosor. Este tejido, por lo tanto, se encuentra ubicado en zonas específicas de la planta. Tenemos el tejido meristemático apical, también conocido como primario, que se encuentra en las puntitas de las ramas, en las yemitas de las ramas de donde van a brotar nuevas ramitas, nuevas hojas o frutos o flores. Se encargan de que la planta crezca en longitud. También vamos a encontrar este tejido meristemático principal o primario en la punta de la raíz, ya que asimismo permite que la planta crezca en longitud. Una vez que la planta ha crecido en longitud, va a llegar un momento en que no va a seguir aumentando de tamaño, solamente va a aumentar de grosor. Ahí entra en acción el tejido meristemático lateral, también conocido como meristema secundario. Solamente va a permitir que la plantita aumente el ancho de su tronco, solo en grosor. De este tejido meristemático que se centra en el crecimiento, también se deriva un tejido conocido como el protector. Así como en los seres humanos tenemos la piel que nos protege de diferentes circunstancias como el clima, la pérdida de humedad, tenemos en la plantita una cutícula, una piel que le protege y otras estructuras como vellosidades que le permiten captar la humedad del ambiente o las espinas, que son una cualidad única en ciertas especies de plantas que le van a permitir protegerse, como vemos en la imagen. Otro tejido que podemos mencionar es el tejido de sostén. De este tejido se deriva el colénquima y el esclerénquima. El tejido de sostén, como su nombre lo indica, sirve para dar sostén a la planta. La diferencia entre el colénquima y el esclerénquima es que el tejido colénquima es un tejido vivo de células jóvenes que le da la flexibilidad. En esta imagen tenemos un geranio. Cuando ustedes quieren tomar esta plantita se caracteriza por ser flexible. Ustedes pueden romper una hojita para llevarse y plantar en otra maceta sin dificultad. En cambio, el tejido esclerénquima, a pesar de que cumple la misma función que el colénquima, que es dar sostén a la planta, se caracteriza por ser rígido. Este tejido lo encontramos, por ejemplo, en los árboles, que son plantas de más de 2 metros de altura, cuya flexibilidad es nula.
Ya no podemos romper una ramita con facilidad, como en el caso anterior. Otra diferencia es que el colénquima se encuentra formado por células vivas y el esclerénquima por células muertas. Además de estos tejidos, podemos encontrar los tejidos conductores. Si el tejido de sostén da sostén a la planta, sería similar al esqueleto del cuerpo humano. Los tejidos conductores serían entonces similares a todos los conductos como venas, arterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Su función, por lo tanto, es conducir o llevar sustancias como nutrientes. En este caso tenemos dos tejidos, el xilema y el tejido floema. El tejido xilema se caracteriza porque lleva sustancias desde la raíz captadas como son agua y minerales hacia las hojas. Vemos ahí el camino pintado de color rojo. Tiene un solo sentido. En este caso, estas sustancias son conocidas como savia bruta. Los lleva directamente a las hojas porque aquí se va a realizar el proceso conocido como fotosíntesis. Una vez que se realice este proceso, esa savia bruta, esas aguas y minerales, se transforman en productos de la fotosíntesis. Ahora sí en sustancias asimilables para la planta. Y desde las hojas, ahora se encarga el tejido conocido como floema en llevar a todas las otras partes de la planta. Nuevamente vemos que se dirigen a otras hojas, otra vez regresa al tallo e incluso a la raíz. Ahora esta sustancia ya es conocida como savia elaborada. Tengan en cuenta la diferencia entre cada uno de los tejidos. Xilema transporta savia bruta. Floema transporta savia elaborada. Xilema solamente transporta esta sustancia desde la raíz a las hojas. El floema transporta desde las hojas a todo el resto de la planta. Por último, tenemos que mencionar los tejidos parenquimáticos. Este grupo de tejidos cumple varias funciones de acuerdo a las características específicas que tienen y por lo tanto se encuentran ubicados en diferentes partes o en diferentes plantas. El tejido parenquimático acuífero, acuífero suena a agua. Este se encarga de almacenar grandes cantidades de agua. Las células de las plantas de por sí se caracterizan porque tienen unas estructuras conocidas como vacuolas, que permiten almacenar agua. Cuando yo cojo y pellizco una hojita de la planta, veo cómo tiene una gran cantidad de humedad almacenada. Pero hay ciertos tejidos, ciertas plantas que almacenan aún una cantidad mucho mayor, como son estos cactus, pertenecientes a la familia de las cactáceas, que se caracterizan por almacenar grandes cantidades de agua. A esta plantita yo no necesito estarla regando todos los días, porque gracias a este tejido, al tejido acuífero, le permite almacenar agua y sobrevivir, dependiendo del ecosistema en el que se encuentre. El tejido clorofílico se caracteriza porque dentro de su estructura tiene grandes cantidades de cloroplastos. Los cloroplastos son partes pequeñitas de la célula, organelos citoplasmáticos que se caracterizan en cumplir una función en específico, la fotosíntesis. Y como efecto derivado, le da el color verde a la planta. Por lo tanto, el tejido clorofílico lo vamos a encontrar en las hojas de las plantas, no en las flores, no en el tallo en menor medida, y en la raíz no vamos a encontrar. Por eso es que las raíces tienen un color muy diferente a las hojas, porque en las raíces no necesitan cumplir la función de realizar la fotosíntesis, no necesitan captar la luz solar para transformar nutrientes. Las raíces tienen otras funciones. Entonces tengan en cuenta dónde podemos encontrar el tejido clorofílico, dónde podemos encontrar en qué tipo de plantas el tejido acuífero para ir identificando los tejidos de acuerdo a sus funciones. El tejido almacenador, como su nombre lo menciona,
se encarga de almacenar sustancias. En este caso vemos estas estructuras que serían unas yucas, posiblemente. Una vez la planta esté en óptimas condiciones, va a empezar a almacenar sustancias en ciertos lugares, como en los bulbos de las raíces. Estas sustancias son sustancias de reserva para las plantas, para épocas de sequía, cuando no haya nutrientes adecuados, cuando no haya una cantidad de agua adecuada. Ahí van a empezar a funcionar estos como una reserva. Sin embargo, los seres humanos y otros animales lo utilizamos para su consumo. Ejemplos de tejido almacenador podemos encontrar en todas las frutas. Si vemos por ahí unas papayas, unas piñas, manzanas, es tejido almacenador en las estructuras. Papas, zanahorias, etcétera. Tejido almacenador, para que tengan en cuenta dónde podemos encontrar este tipo de tejido y que su función es diferente al clorofílico o al acuífero. El tejido aerífero se caracteriza que tiene grandes canales, espacios que permiten la circulación del aire. Este tejido yo puedo encontrar en muchas plantas acuáticas. Aquí tenemos un ejemplo del bambú. Este tejido es el que va a permitir que el bambú flote con facilidad en el agua. Esta estructura permite que el aire ingrese y le permitió a la planta adaptarse a otro tipo de ecosistema. Entonces vemos que cada uno de los tejidos que hemos mencionado, desde los conductores de sostén, los tejidos protectores, cumplen funciones específicas en la estructura de la planta, así como en los seres humanos. En los animales tenemos los tejidos animales que cumplen funciones. Existen similitudes, en este caso, con los tejidos de las plantas. Nuestro segundo tema que vamos a mencionar es referente a los tropismos y las nastias. Tal cual los animales, los seres humanos, reaccionan al ambiente frente a estímulos. Si yo veo una plantita a lo lejos, mis ojos reaccionan, captaron un estímulo, una cantidad mayor o menor de luz, reaccionan al mismo. Huelo un plato de comida que me llama la atención, reaccioné frente a un estímulo. Escucho un sonido, siento el tacto. Cuando me pico el dedo con una aguja, mi cuerpo va a reaccionar frente a estos estímulos. De la misma manera, el cuerpo o la estructura más bien de las plantas reacciona a estímulos de manera más primitiva, pero sí existe una reacción. Tenemos dos tipos de reacciones, los tropismos y las nastias. Los tejidos vegetales presentan respuesta a estímulos de diferente tipo. ¿En qué se diferencian? Los tropismos presentan efectos permanentes frente a la reacción de un estímulo. En cambio, las nastias presentan efectos temporales frente a la reacción de ese mismo estímulo. Aquí tenemos algunas nastias y algunos tropismos. Recuerden la diferencia fundamental. Mientras que los tropismos son efectos permanentes que influyen en su crecimiento, las nastias son efectos temporales. Si ya no existe este estímulo, la planta deja de reaccionar al mismo. Tenemos, por ejemplo, la fotonastia. Foto quiere decir luz. Sería un efecto de ciertas plantas, de ciertas florcitas, a reaccionar a la luz solar. En el día se abre la flor y en el noche se cierra. En cambio, el fototropismo también es una reacción frente a la luz. Foto quiere decir luz. Sin embargo, al ser un tropismo, aquí influye en el crecimiento. Vemos que las plantas empiezan a crecer dirigiéndose a la luz. Y eso ya influye en la forma que toma la estructura de la planta, hacia dónde se dirigieron las hojitas, hacia dónde se dirigió el tronco. Dos estímulos, dos reacciones diferentes. La hidronastia. Hidro quiere decir agua. Hay ciertas plantas que reaccionan a la humedad del ambiente, como son los helechos. Al momento de sentir humedad en el ambiente, se abren sus poros para poder liberar ciertas esporas para la reproducción, solamente de manera temporal.
es un efecto temporal. En cambio, el hidrotropismo sería la reacción que tienen las raíces para empezar a crecer hacia la fuente de agua. Otro estímulo que podemos mencionar es el quimiotropismo y la quimionastia. Quimio sería una reacción hacia sustancias químicas. Hay ciertas plantas que al sentir ciertas feromonas, cierta cantidad de sustancias químicas, se mueven, como son las plantas carnívoras. Al sentir cierta sustancia química de ciertos insectos, se cierran automáticamente. Y eso es un efecto temporal. En cambio, al hablar de un quimiotropismo, hay ciertas plantitas que empiezan a crecer las raíces en dirección a donde encuentran los nutrientes en el suelo. Ahí hablamos de un quimiotropismo. Hay otros que en este caso podemos mencionar que son la sismonastia, que es la cualidad de ciertas plantitas de reaccionar al tacto, como la planta conocida como mimosa. Al tocarle a la plantita, esta se cierra y después vuelve a abrir sus hojitas. En el caso de los tropismos, tenemos el geotropismo, la cualidad que tienen las raíces de crecer en sentido al centro de la tierra. Independientemente cómo esté puesta la plantita, la raíz siempre va a tratar de buscar el centro de la tierra, gracias a la gravedad. El tigmotropismo, la cualidad que tienen las plantas de modificar su crecimiento al sentir un tacto, como las enredaderas en las paredes. Al sentir el tacto en la pared, empiezan a moverse en cierto sentido. Hasta aquí estaremos viendo este tema de clase. Les deseo lo mejor y cualquier duda. Quito, Alcaldía Metropolitana. Quito renace.